Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 20 de septiembre. Los santos mártires derramaron su sangre por Cristo en la tierra. Por eso han obtenido el premio eterno. Oremos. Dios nuestro, que has querido multiplicar el número de tus hijos de adopción en el mundo entero, y has hecho de la sangre de los santos mártires Andrés Kim Taegong y compañeros semilla muy fecunda de vida cristiana. Concédenos la fuerza de su ayuda y el estímulo de su ejemplo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes es vana. Seríamos además falsos testigos de Dios, puesto que hemos afirmado falsamente que Dios resucitó a Cristo. Porque si fuera cierto que los muertos no resucitan, Dios no habría resucitado a Cristo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana la fe de ustedes, y por tanto, aún viven ustedes en pecado, y los que murieron en Cristo perecieron. Si nuestra esperanza en Cristo se redujera tan solo a las cosas de esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Pero no es así, porque Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 16. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Señor, hazme justicia, y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Muéstrame los prodigios de tu misericordia, pues a quien acude a ti, de sus contrarios salvas. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mi oración. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana,
mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que siempre nos llena de su misericordia y nos pide siempre, mediante la fe, permanecer fieles a Él. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles como todos los viernes que estamos llamados a unirnos a la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo que se continúa en todas las cruces que hay en el mundo, para creyentes y para no creyentes, donde hay sufrimiento, está presente Dios. ¿Y por qué Dios no hace nada? Claro que hace. Lo primero es estar cerca, es estar presente. Hoy pedimos siempre para que terminen estas guerras del mundo que están causando tantos decenas de miles, estos millones y trillones que se invierten en las guerras que pudieran salvar el hambre del mundo. Pero el mundo es el mundo, no comprende a Dios. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la palabra de Dios en este día se nos presenta, como en continuación de esta carta primera a los Corintios y del Evangelio según San Lucas, la escena que representa esta iglesia que nosotros formamos. La iglesia, me decía una persona, es una institución muy antigua que ha tenido gran historia. Otro decía que era una especie de poder económico. Otro decía que era una de tantas religiones. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es un misterio. Misterio no porque no se entiende, sino porque es una presencia viva, espiritual, una persona, la persona de Cristo cabeza, la persona de su iglesia. Por esto es importante recordar lo que Pablo dice hoy. Nosotros creemos en Cristo y en Cristo resucitado. En el tiempo de Pablo, los griegos, ustedes saben, no eran como los judíos. Ya los judíos, muchos dudaban de la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección. Los fariseos sí. Y los griegos decían: pero ¿cómo es que un cuerpo va a resucitar? El cuerpo se destruye, se hace polvo. Y Pablo comienza a insistir en esta idea tan importante, que es la idea central de la fe cristiana. Por eso vamos a misa el domingo, porque es el día de la resurrección del Señor. Por eso Pablo dice: ciertamente seríamos falsos testigos de Dios si dijéramos que Cristo resucitó y no hubiera resucitado. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Es decir, la resurrección es la verdadera fe en esta vida que no termina con la muerte biológica. La muerte biológica la vamos a sufrir todos, aunque tomemos muchas vitaminas, hagamos ejercicios, comamos la mejor comida, llegará la muerte. Pero la muerte, como dice la Iglesia, no es el final de la vida de un cristiano, es una transformación en otra manera de existir. Esto es importantísimo porque la Iglesia predica en el mundo algo que el mundo no quiere escuchar. Y hoy la Iglesia se nos aparece como una iglesia sencilla. Jesús va por el mundo. ¿De qué se mantenía Jesús? Bueno, no es que era carpintero. Aquellos habían dejado la pesca. Iba un grupo de mujeres muy sencillas, María Magdalena, Juana, mujer de Cusa, Susana y otras, que le ayudaban con sus propios bienes. Qué importante que la iglesia cuente con quien le apoye. Cuidado con la secta de los predicadores de la tele que son millonarios engañando. No, la iglesia católica vive de la caridad, de la solidaridad,
de aquellos que le ayudan. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nos preguntamos, nosotros tenemos centralmente en nuestra vida la fe en la resurrección. Si no hubiera resurrección, estamos perdiendo el tiempo. Vayamos a hacer dinero, vayamos a gozar, porque no hay nada después de la muerte. Esto lo dicen millones que han perdido la fe. Nosotros que creemos, ¿vivimos también una vida que nos prepare a la resurrección futura? Y la segunda pregunta, estas mujeres humildes, bueno, una no tan humilde porque era mujer del administrador de Herodes, tenía algunos centavos, ¿verdad? Pero servimos a la iglesia, ayudamos a la parroquia, ayudamos no para que viva un millonario como estos telepredicadores que son unos comerciantes, pero ayudamos a la necesidad de la iglesia. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, caminas humildemente por el mundo, te siguen tus discípulos y aquellas mujeres que también ayudan con sus bienes. Es un cuadro sencillo de gente sencilla, pero el mensaje es el más importante para la humanidad. La vida vencerá la muerte y tú eres el Señor resucitado. Danos, Jesús, esta fe en la resurrección de tal manera que usemos nuestros bienes terrenales sin perder los bienes eternos. Que en todo momento podamos compadecernos de todos aquellos que pasan necesidad, porque tú estás presente que necesitado. Cuando dijiste tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Amén. Hoy en la contemplación dice el Salmo 16, atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Claro que Dios escucha. Decía una persona, es que Dios a mí no me oye, no me responde. Te responde, el que no escucha eres tú, porque claro que Dios no te va a responder lo que tú quieres oír, te va a responder lo que Él cree que es mejor. Esta persona tenía una enfermedad y la enfermedad progresaba, rezaba y no pasaba nada. Al final, pues su vida terminó, pero fue escuchada por Dios. Fue escuchada no para que se le hiciera la salud, sino porque murió al final en paz. Y dijo, pongo mi vida en la mano de Dios. Entremos en el momento de la contemplación, imaginemos ese cuadro de gente muy sencilla, Jesús con sus discípulos, pues no les abundaba mucho la comida, pero había gente que tenía compasión. Que nosotros tengamos compasión de la necesidad de la iglesia, diciendo una vez más, atiéndeme Dios mío y escucha mi oración. Hoy finalmente en la acción, queremos hermanos ante todo pues recordar que nos estamos preparando al domingo, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero sí resucitó. Todo lo que tú hagas para vivir según la voluntad de Dios, y Dios te ayudará a hacerlo, es un camino a la resurrección, es un camino a la vida. En segundo lugar, asistamos a la iglesia, pues entre todas esas mujeres tal vez había alguna que tenía más medios. No se trata de dar mucho, dar poco, sino de tener sensibilidad a la iglesia que tiene también necesidades. No se trata de que, como dicen los falsos telepredicadores, demos hasta lo que no tenemos para que ellos tengan megatemplos y sean millonarios, porque este es un engaño, es un negocio. Asistamos a la iglesia que es parte de los pobres. Esto sea posible por intercesión hoy de los santos mártires, Pablo Chon Hassan y compañeros mártires Andrés Kim y Pablo Chon Hassan, mártires coreanos que dieron su vida por el Evangelio. Hoy recordamos, como todos los viernes, que la iglesia sufre persecución en el mundo. El Señor libre a la iglesia de Nicaragua de tantos males, por intercesión de la Virgen María. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.